La paz de Dios. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? En este canal es un canal para reflexión de la palabra de Dios. Es para llevar el Evangelio, es para que podamos crecer en sabiduría delante de Dios Todopoderoso. Y aquí en este tema, Dios nos guarda de pecar. ¿Hasta qué punto Dios nos guarda de pecar? Si vemos que desde el principio de la creación, Dios nos dio el libre albedrío, la libre escoja para escoger entre el bien y el mal. Vemos el pasaje de Adán y Eva, que ahí hubo esta escoja. Después que pecó, nació Caín y Abel. Y de entre esos dos hijos de Caín y Abel vemos un pasaje bastante interesante. Vemos que Caín ofreció a Dios su oferta y también Abel ofreció su oferta. Pero vemos que ahí hubo una diferencia entre las dos ofertas. Caín ofreció sus primicias, ofreció con cariño, con cuidado, con diligencia, con prudencia a Dios. Dios atentó a las ofrendas de Abel. Pero Caín, viendo que Dios le agradó de la ofrenda de Abel, no de él, se enfureció con gran fuerza, quedó irado, su semblante de maligno. Y Dios mirando habló con Caín: Caín, ¿lo que has pasado, Caín? Entonces vamos a leer en Génesis el capítulo 4, el versículo 7. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti, y tú lo dominarás. Vemos aquí desde el principio que Dios habló con Caín. Vemos aquí que ha dado el dominio. Habló con el Caín: yo te has dado el dominio para dominar sus deseos. Porque tú no hiciste bien, entonces no recibiste el bien. Entonces, ¿cómo no recibiste el bien? El pecado está ahí, la envidia, el odio que está en ti, la rabia. Entonces dijo Dios: pero una cosa te digo, que ha dado a ti la autoridad y el dominio para dominar sus deseos, sus concupiscencias. Entonces vemos en este versículo que está bastante claro que el hombre, desde el principio de la creación, Dios lo dio, aleluya, este dominio propio para dominar nuestros deseos, entre hacer el bien y el mal. Si no hubiera esto, no podríamos decir que hay libre albedrío. Porque sabemos que el libre albedrío, la verdad tenemos ese libre albedrío, pero en parte. Pero aquí, si no hubiera el bien, el mal, no podría tener libre albedrío, porque ¿en qué íbamos a escoger? Entonces, porque hay bien y el mal, entonces ahí hubo el libre albedrío, y si no hubiera el dominio propio, si el mal pudiera dominarnos, entonces no podríamos tener culpa. Entonces Dios, como justo y perfecto, tuvo que dar dominio para que el hombre pudiera dominar sus deseos, para después juzgarlo, porque el juicio de Dios es justo. Entonces vemos, está bastante claro, por la libre escoja Dios ha dado el dominio para dominar por su justicia, que es santa y perfecta. Vemos en la carta de la primera epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 16. Bienaventurado el varón que sufre la tentación. Bienaventurado el varón que sufre la tentación. Porque cuando fuere aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado. Fijaos esto, en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebida, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Vemos aquí que la tentación, todos nosotros vamos a sufrir la tentación. Y también podemos pasar por probación, que es dos cosas distintas. Pero aquí hablamos de tentación. La tentación siempre sabemos que viene del maligno. Entonces vemos que el maligno siempre nos va a poner delante de nosotros por nuestra concupiscencia, que la concupiscencia sería deseos, nuestros deseos carnal desordenado. Entonces, porque Dios nos dio el dominio de resistir y dominar nuestros deseos. Pero lo único que el enemigo nos puede hacer es poner delante de nosotros sus platos. ¿De verdad? Lo que nos más atrae, lo que nos puede atraer. ¿De verdad? Porque, por ejemplo, uno puede tener una debilidad de bebida, de vicios, en drogas, en alcohol. ¿De verdad? Otro puede ser por el sexo, otro puede ser la mentira, el otro el egoísmo, la envidia. Entonces lo que tenemos que hacer es resistir estos deseos carnales, estas tentaciones de la carne, para que podamos agradar a Dios y el enemigo huir de nosotros. Lo único que el enemigo nos puede hacer es ofrecer los platos. ¿De verdad? Vamos a ver que estamos aquí navegando en la internet y me aparece una página ilícita. Entonces ahí ya el enemigo lo puede meter sin que puede meter, puede venir casual sin que se puede venir casual, mas él también tiene poder para meter ahí algo o nos inducir, de verdad, como la serpiente puede inducir los animales, así él también, el enemigo, nos tiene el poder de querernos inducir si estamos débiles. Pero si estamos revestidos del poder del alto, el enemigo no tiene este poder, e inducirnos de poco a poco, y si vamos siendo atraídos por estos deseos, hoy abro aquella página, doy una miradita, después una más miradita, y vamos a siendo atraídos por esto, porque la carne desea. Entonces somos cebados, empezamos a cebar. Cebar es engordar, vamos a decir así, un animal cuando deseamos al fin del año, entonces vamos a poner un pavo o que sea lo que sea, el animal que sea, y vamos a engordando, dando comida para que al llegar al final tenemos una buena carne. Entonces lo que sea es engordar. Cebar es engordar estos deseos y alimentando, y vamos cuando generamos la muerte, la separación entre Dios y el hombre. Porque pecado de muerte no es solamente adulterio como algunos piensan. Y hay algunos por ahí que están diciendo que ya no hay más pecado de muerte. Es una grande mentira del diablo. El pecado de muerte, un día vamos a entrar otro tema, vamos a hablar más de esto. Y vemos aquí que la concupiscencia, siendo atraída, nos da a concebir la luz del pecado. Si vamos alimentando, si vamos dejando ser atraídos por esta concupiscencia, da luz al pecado. Siendo atraído, solo de ser atraído, solo de mirar y decir, ay, qué bueno, ya somos atraídos del pecado. Pero mientras estamos ahí, aún no llegamos a la muerte, no llegamos a morir. Pero dando alimento a esta concupiscencia, llegamos a muerte. Ahí es cuando cumplido
engendra muerte. Entonces, una vez que caímos, adulteramos, ahí sigamos en la mentira, amando la mentira, y muchos otros, que ahora este tema no es sobre esto. Entonces lo que es aquí, lo que vemos aquí, que este dominio de atracción, Dios ya nos estableció, nos dio desde el principio de la creación. Y mucho más ahora, porque Dios nos dio el Espíritu Santo para poder nos guiar en vereda de justicia, para poder iluminar nuestra conciencia, para resistir todas estas tentaciones. Vamos a leer en la misma carta el capítulo 4 del 1 al 10. Bastante comunión, atención, ¿vale? Porque yo siempre hacíame una pregunta. Veía estos hermanos, ancianos y cooperadores y pastores y otros hermanos que servían a Dios con toda la dedicación del mundo, y una noticia mala: el hermano ha pecado, el hermano dejó la iglesia, el hermano no sirve más a Dios, el hermano se ha caído. Entonces yo pensaba, ¿cómo puedes? El otro veía decir así: yo aún estoy firme porque Dios me guardó. Entonces yo pensaba conmigo, ¿cómo Dios guarda a uno y no guarda el otro? ¿Por qué este hermano pecó, que era tan prudente, amaba a Dios de todo corazón, y se ha pecado? ¿Y por qué Dios no le guardó? Entonces en mí tenía estas preguntas. Y la respuesta para esto, aquí está. Porque este hermano que pecó, Dios le amó como el otro. Pero el problema es que hay un límite que Dios puede interferir en este guardar. Porque si Él pasa de esta línea, Él ya va a interferir en nuestro libre albedrío. Entonces lo que hizo el hombre, él fue siendo atraído y después engordó y se cayó. Entonces Dios no podría interferir ahí. Entonces Dios solo puede ir hasta ahí. Dios hace un límite para ir. Entonces lo que Dios guarda el hombre de pecar es dando la conciencia, dando su palabra. Es que Él usa de mí, de otros hermanos por medio de la palabra, en avisarte a ti. Cuidado con sus ojos, cuidado lo que vea, sea revestido del poder del alto, busca a Dios de su corazón para no caer en esta tentación. Entonces este es el guardar de Dios. Dejó el Espíritu Santo para nos dar esta condición de creer y resistir. Entonces Dios, por su justicia, no puede interferir, no puede pasar de esta línea. Vamos a leer la carta. Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El 7, fijaos bien: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Acercaos a Dios, está en nosotros. Acercaos a Dios y Dios nos va llenando. El 8. Acercad a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vemos que aquí está bastante claro que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que abrir nuestra mente, nosotros tenemos que buscar las escrituras, orar, ayunar, congregar, ayudar a nuestros hermanos, hacer obras de caridad. Aquel que tiene el don de evangelismo, ejercer sus dones, cuidar del pueblo, el ministerio, buscar aprender la palabra para enseñar a los hermanos, hablar con toda nuestra alma y todo nuestro corazón, abrazar a los hermanos que están desanimados y ayudar a los que están tristes. Este es nuestro deber como un cristiano que decimos que amamos a Dios. Y Dios nos guarda y nos protege con la unción de su Espíritu. Vamos a leer una partecita pequeñita que está en Lucas, el capítulo 21, el 16. El 17, mas seréis entregados, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 1 Pedro 3, capítulo 3, vamos a leer del 12 al 14. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor estará contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros sigues el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Vamos a leer en Juan 17, del 12 al 20, donde del 12, el versículo 12, el 15 y el 20. La oración de Jesús por sus discípulos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre a los que me diste y a los que guardé. Yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliesen las escrituras. Judas Iscariotes estaba con los 12 siempre, vieron los milagros, los prodigios, vimos todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero todos ellos dieron oído y guardaron sus palabras. Pero uno ya en su corazón tenía la maldad, pero no es que Dios lo hizo él hacer, porque si no, ahí vamos a interferir en el libre albedrío. Él tenía la escoja y siempre tuvo la escoja, y él escogió hacer el mal. Podamos ver en las escrituras que después él se arrepintió, pero ya era un poco tarde. En 1 Juan, la epístola de Juan 5:18, sabemos que 5 y el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le puede tocar. Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las enseñanzas del diablo. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos en todos estos versículos que Dios el Todopoderoso nos guarda con su amor, con su cariño y con amor, para que podamos resistir todas las pasiones, todos nuestros deseos, todas nuestras carnalidades. Hermanos, en este mensaje lo que Dios nos trae, enseñándonos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque Él ya hizo la tuya. Él ya nos ha dado la conciencia y el discernimiento del bien y del mal.
Por esto que a cada día tenemos que dar oídos a sus palabras y buscar la santidad para que seamos revestidos. Para ser revestidos, hermanos, tenemos que estar convictos en nuestra conciencia del pecado, saber discernir el bien del mal y poder andar en la justicia de Dios. Y en esto, practicando las buenas obras, porque la fe sin obras es muerta, y practicando las obras que Dios puso, que nos va a poner en nuestro corazón por medio de su palabra, evangelizando, sirviendo a Dios en su casa, limpiando la parte de administración, lo que sea, que hacemos algo, ministrando, amando de todo nuestro corazón, haciendo estas cosas, nuestra conciencia va a estar completa, llena de convicción y llena de certeza que yo soy nacido de Dios y no puedo pecar, porque la semilla de Dios está en ti, está en mí. Glorias a Dios. Entonces, por medio de este tema, de este mensaje, sea revestido del poder del alto, graba en sus corazones esta palabra, busca hacer, busca concientizar lo que es malo, lo que es bueno, y lucha contra sus deseos, porque Dios ya estableció y dio el dominio para dominar contra sus deseos. Aleluya, porque lo más importante es andar en justicia por amor del nombre del Todopoderoso. Porque Él te amó primero. Él me amó primero, glorias a Dios. Y ahora lo que procuramos es amarle y resistir estas tentaciones. Resista las tentaciones. Él huirá de ti. No hay poder ningún sobre aquel que ama al Rey de Gloria, porque el Rey y el Soberano está sobre todas las cosas. Y aquel que ama a Dios, Él está en él y Dios está en mí. Nós en Dios y Dios en nosotros, guardando su palabra. Esto hoy sobre el tema, Dios nos guarda, pero no puede interferir en nuestra libre albedrío. Hace su parte, porque Él ya hizo la de Él. Hasta la próxima. La paz de Dios. Que Dios les bendiga muchísimo.